Es una nueva temporada de Nueva York, el programa que por más de 2 décadas ha destacado las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. En este episodio comenzamos con Doris Benítez, terapeuta de comportamiento, quien comparte su recorrido como inmigrante, la llegada a un país desconocido, los desafíos del idioma y la adaptación cultural que marcaron sus primeros años. Esas experiencias la llevaron a estudiar salud mental y hoy dedica su trabajo a acompañar niños, jóvenes y familias que atraviesan el complejo proceso de comenzar de nuevo y encontrar estabilidad emocional en una nueva tierra. Luego visitamos en Midtown, La Charcutería, el bar-café creado por las colombianas Luisa Ramírez y Sara Rojas. 2 emprendedoras que han transformado su pasión por el diseño y la hospitalidad en un concepto innovador de planeación de eventos. En Brooklyn, conversamos con la fotógrafa Stephanie Keith, reconocida por su trabajo documentando los costos humanos de las acciones de ICE en las cortes de migración en Federal Plaza. Sus imágenes publicadas en grandes medios, incluida una portada de New York Magazine, capturan momentos de miedo, resistencia y profunda humanidad. Finalmente, visitamos Hostos Community College para entrevistar a Alexis Mendoza, director de la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York. Este ambicioso proyecto reúne a más de 800 artistas de Latinoamérica y la diáspora. Y ahora damos inicio con Doris Benítez. Mi nombre es Doris Benítez y soy terapeuta. Mi decisión de convertirme en terapeuta es relacionado básicamente a las experiencias que viví en mi infancia, en mi niñez, y el deseo de querer servir a otros. Un evento que marcó mi vida significantemente pues, fue la pérdida de mi madre cuando yo tenía 6 años. Y después de estar tratando de sobrevivir al tiempo, me convierto en madre. Y eso pues fue otro punto crucial en mi vida, en ese camino hacia convertirme en terapeuta, porque ya no era solamente luchar para mí sola y sobrevivir, era para darle un mejor futuro a mi hija. Y eso me impulsó nuevamente a buscar cómo estudiar, aprender el idioma y eventualmente pues entrar a una escuela, a una universidad, y así fue que me transferí a Lehman College y allí hice mi grado de bachillerato en trabajo social. Y después de eso pues me voy para la Universidad de Nueva York a hacer mi maestría. Las mujeres latinas enfrentamos muchas barreras adicionales. Simplemente el llegar a este país y tratar de ubicarse, pues son barreras que existen, pero también hay otras clases de barreras, como por ejemplo si viven en relaciones machistas, pero tienen niños y piensan pues que no pueden salir de esas relaciones porque ¿quién va a mantener los niños? ¿Cómo van a hacer? Y no, si trabajan pues también enfrentan otros retos porque tienen presiones de trabajo, brechas salariales, hasta estereotipos de hipersexualización de la mujer latina, pero también puede normalizar hasta conductas tóxicas como el acoso en el ambiente laboral. La terapia ayuda para que puedan adquirir un balance en cuanto, deciden tener hijos y la expectativa si es tradicional, pues tienes los hijos y tienes que irte a la casa a dejar el trabajo para ir a cuidar a los hijos. Y estas mujeres pues encuentran que es un conflicto porque ellas pues quieren seguir trabajando. Y hasta desarrollan quizás hasta sentimientos de culpa también, y tenemos que tratar de apoyarlas. Hola, ¿cómo estás? Algunos de los consejos que podemos darle a las personas, principalmente para manejar la ansiedad, el miedo, primeramente es que vamos a validar esa experiencia, porque no es mental, es algo válido. Esa es una parte. La otra parte es que es importante que recuerden sus fortalezas, que eso fue parte de lo que los ha traído a este país, que los hace luchar y enfrentar cosas.
Pienso que fomentar la educación y la independencia emocional y económica es muy importante en la vida, especialmente para las mujeres. De esa manera es importante que tengan amor propio, que se valoren ellas y que aprendan la importancia también de poner límites, especialmente en relaciones. Es bastante importante. Pienso que también a los niños hay que enseñarles a ver más como un espacio más saludable donde puedan tener un futuro más inclusivo para todos, más digno para todos. Visitamos en Midtown la charcuterie. Con creatividad y disciplina han conquistado espacios que sus padres inmigrantes nunca imaginaron, demostrando que las nuevas generaciones están expandiendo los límites del emprendimiento latino en Nueva York. Las dos creamos una compañía hace 5 años que se llama Bohemian Picnics. Por medio de Bohemian Picnics nos dimos cuenta que los picnics son algo muy divertido acá en Nueva York, pero no hay nada ni en Nueva York ni en el mundo en estos momentos que combinen los conceptos de picnics y charcutería. Mi nombre es Luisa Ramírez y yo soy una de las fundadoras de Charcuterie. También soy el chef ejecutivo. Tengo, creo que el talento de mi familia, que es la cocina. Entonces puedo ir a cualquier lugar, probar la comida y venir a replicarla a mi casa. Yo y Luisa nos conocimos hace más de 15 años. Nos conocimos rumbeando como niñas de 20. Durante todo, pues, los 20 me casé, tuve niños, tuvimos muchas fiestas, muchas reuniones y en esas siempre ella me ayudaba. A mí siempre me ha encantado decorar y ella siempre le ha encantado cocinar. Entonces ella venía a la parte de cocinar y yo venía a la decoración y lo hemos hecho por muchos años. Yo nací acá en Nueva York, soy primera generación, pero obviamente mis padres en la casa todo era la comida colombiana, las culturas colombianas, incluso que no aprendí inglés hasta que entré al colegio a kinder, pues porque mis padres no hablaban inglés. Entonces sentía más jala con gente colombiana. Yo nací en Colombia y viví en Colombia con mis abuelos hasta los 12 años. Y mis padres me emigraron acá hace muchísimos años. Me crié con ellos desde los 12 años. Nosotros somos de una familia muy unida y gracias a ellos pues aprendí como a unir a personas y veo que por medio de la comida se pueden unir muchísimas personas. Y a raíz de la pandemia, como todo el mundo, hemos tenido mucho tiempo para pensar. Entonces un día nos sentamos, es que ¿por qué no hacemos estos negocios? Ya lo hacemos nosotros para los amigos, pues ¿por qué no lo traemos a otra gente? Y ahí comenzó Bohemian Picnics. Entonces, sería muy bueno que la gente puede venir y coger las carnes, los quesos y se lo pueden llevar todo al picnic. O sea, tener todo eso en un picnic y en realidad en la ciudad no hay. Cada una sacamos, bueno, esto es lo que tenemos en savings, vamos a poner esto y vamos a comprar. Y Sara y yo tenemos una ideología que es, nos vemos en el abismo, nos tiramos y aprendemos a volar. El reto más grande que tuvimos al principio fue como traducir la idea de nosotras a un concepto que las personas lo pudieran ver como nosotros lo veíamos, porque la verdad, como dijimos antes, no existe en ningún lado este concepto, o sea, nosotras somos las pioneras de este concepto y íbamos donde los amigos de nosotros, muchachos, vamos a hacer esto, quieren participar y como que no tener la impotencia de que nadie veía lo que nosotros veíamos, pues creo que fue uno de los obstáculos más grandes porque pues a eso se sumaba que el dinero no estaba. Ahorita mirándolo atrás, o sea, tener un negocio aquí en la ciudad es increíble. Las cosas más lindas que nos han pasado, llegar a lugares que uno nunca pensaba que iba a llegar. Tuvimos uno de los primeros eventos, como un año de abrir, fue en Rockefeller. Y a veces uno está corriendo tan rápido que no se da cuenta de todos los logros que ha sido. Y Luisa me cogió y me dice, amiga, párate, mira dónde estás. Y nosotros como que, wow, o sea, llegamos hasta acá. Yo creo que algo muy chévere de la trayectoria de nosotros es que hemos trabajado con marcas muy grandes,
Entre ellas, pues tenemos un contrato desde hace muchos años con Rockefeller Center y hacemos todos los eventos corporativos de ellos. Tenemos otra clienta que se ha ido de compañías muy grandes y cada que se va de una compañía nos lleva a la otra compañía, y como llegar a esos espacios, esos momentos ha sido como muy reconfortante, porque pues, o sea, ella está enamorada del trabajo de nosotros y para donde ella vaya nos vamos. Pues hemos trabajado con Prada, con Christian Louboutin, o sea, son marcas bastante grandes que ni en mi pensamiento me iba a imaginar que pues íbamos a trabajar con ellas. Y lo último ha sido que vamos a trabajar en Macy's. Y para las fiestas de Navidad vamos a tener como una cajita en la cual podemos vender nuestros productos y hacernos conocer pues en Macy's. Creo que es uno de los lugares más históricos y pues estar ahí es un privilegio. Venir de familia migrante, uno viene con el concepto de los padres, pero yo no hice eso. Yo dije, no, yo quiero crear algo que sea mío, que encuentre algo que de verdad me gusta. Entonces eso fue como un poco diferente de los conceptos que ellos pensaban. Yo creo que la familia inmigrante piensa que debe venir a estudiar duro, trabajar para una compañía, pensionarse y retirarse. Entonces esa fue como la diferencia en la manera que yo pensé. Uno de los momentos más felices pasó hace poquito y nos tomaron una foto en Rockefeller Center, que ha sido un lugar donde hemos trabajado muchísimo. Y la foto tenía todas las personas que están trabajando con nosotros, y como que ver que tenemos un equipo tan grande y que gracias a la idea de ella y yo podemos aportar tanto a la sociedad, generar tanto empleo y poder hacer crecer a las personas con nosotros, creo que me dio como no sé, se me infló el corazón un poquito. Yo creo que una de las cosas que les puedo decir es que no dejen de soñar, o sea, como que cualquier cosa que ustedes se pongan en la cabeza, no dejen que otras personas que ni siquiera lo están haciendo lleguen a opacar ese sueño. Nada es muy grande, donde ustedes se vean, ahí pueden estar, solamente requiere de muchísimo trabajo. En Brooklyn, Stephanie Keith reflexiona sobre la ética de ser testigo y el poder de una fotografía para influir en la conversación pública. My name is Stephanie Keith, and I've been an editorial and news photographer in New York City for about 20 years. I worked for mostly newspapers, New York Times, New York Daily News for a long, long time, and then made the switch in about 2015 to working for wire services. So I worked a lot for Reuters and Getty, and now I am trying to focus more on doing projects. The projects that I like to focus on have to do with protest
and also human rights. I'm really interested in human rights. Immigration for sure, but the way immigration has manifested in my work is how I celebrate immigrants in New York City. At the end of May, there was a big protest at one of the immigration courthouse buildings. There's 3 immigration courthouse buildings in New York, and one of them wasn't 26 Federal, it was a different one on Barrack Street. And the the activists found out that ICE was inside the courthouses arresting immigrants. So for the first week I went to the courthouse, it was only, there were a couple of us doing it, but some were in the other courthouse, some people were outside. So for the first week, it was only me and one other person, documenting and all the ICE arrests. And there were so many. Like I would document, 12 to 20 arrests on one floor in a single day. It was like one after the next, after the next, after the next. So by the end of the week, we finally published our little stories we had done for that first week, and then it created a big uproar. Then everybody knew what was happening, and then lots of photographers came down and lots of news organizations sent people to document, and then I just stayed through June, July, August, and most of September, just documenting daily what happened. In the beginning, I would see a family come and I would know, okay, they're not going to be taken because they're with their children. They're not going to take someone in front of their children. But as time wore on, that rule didn't apply anymore. And I saw, and other photographers began to see, more and more family separations. And those were really the really heartbreaking ones, Really, I wanted to show how horrible it was. That's really the point of it. The hope in photojournalism is that you could show exactly what's happening so that other people get so upset and enraged, and then they advocate to stop it. So people that really stay with me is the cover photo, that family, they really stay with me. I mean, when they showed up that day, they were already hugging their dad. They were already crying, they already knew that maybe something was going to happen. And when they came out, the absolute agony that those children went through when suddenly their father was taken away. I mean, it must have been a really close, really happy family, and the children were, devastated by that. So they really stay with me too. And also Monica was the woman who was pleading with the ICE agent to let her husband go. She kept saying, if you're going to take one, take all of us. And that you don't care about anything. And, I really, really respect Monica. I think a lot of people, when they are faced with, state violence, they feel like they can't argue, they can't do anything, that they're powerless. But Monica stood up to that agent and really argued with him and really tried to reason with him. And I have major respect for her to be so strong in that moment to do that. Adios. Adios. Oh, come on, man. Come on. And so she really, stays with me, and she seems incredibly close with her children. And I've seen her again,
at the church where the priest who does a lot of administering to the immigrants that come to the federal courthouse. Every Sunday he has a service, and she was there with her children, and she seems like so supportive, like such a rock for her children. And one piece of good news with Monica is that she was reunited with her husband. Este año, CUNY participa activamente con las galerías de Hostos y Lehman College, mostrando obras que exploran identidad, memoria y justicia social. Este proyecto surge a partir de la necesidad de fomentar lo que es el arte latinoamericano, no solamente en el continente, sino todo lo que se estaba produciendo acá en los Estados Unidos también, y principalmente en Nueva York. Mi nombre es Alexis Mendoza, soy el director ejecutivo y fundador de la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York. Empezamos con una exposición anual en el 2007 y vimos que tuvimos buena acogida. Entonces decidimos ya en el 2008 comenzar con la primera Bienal de Arte Latinoamericano en el Bronx. Ya después hicimos 5 bienales y en el 2006 tomamos la decisión de pasar el proyecto a 3 años. En este caso, la Trienal de este año, del 2025, estamos trabajando con 8 espacios solamente, porque todo es grande, todo es de gran formato, todo es inmensamente grande. El hecho de que CUNY se una y nos abra las puertas, que nos está abriendo las puertas desde el principio, es sumamente importante porque nos da la posibilidad de interactuar con los estudiantes, de crear currículos parciales con los departamentos de arte, con los departamentos de estudios latinoamericanos, estudios de antropología. Entonces eso nos da la posibilidad de fomentar lo que siempre hemos tratado de hacer desde el principio, que nuestros proyectos, nuestras exposiciones tengan carácter educativo. Traducir el proceso curatorial y nuestra visión basado en los temas que tratamos de implementar durante cada proyecto surge de una convocatoria que hacemos a artistas latinoamericanos que viven en cualquier parte del mundo, y también hacemos una selección de artistas que queremos que sean parte del proyecto. Soy Elisa Luteral y soy artista interdisciplinaria. Es la primera vez en estas obras que estoy trabajando por ahí con arquitectura, simplemente porque estoy trabajando con un montón de procesos que yo los asocié en esta obra con arquitectura. Más que nada monumentos, instalaciones. Creo que el textil siempre aparece a través de mis obras, pero más de forma simbólica o metafórica, pero más porque yo lo asocio a un material que la forma estructural en la que se puede hacer es muy flexible. Y eso permite concepciones más fluidas, de futuros más fluidos. Lo asocio bastante al poder, y el poder cómo se traduce en elementos que pasan a través del tiempo y se manifiestan como una batalla ante el tiempo, ante la degradación. Este año estamos tratando con lo que es arquitectura y la relación con el arte contemporáneo. El título de este año de la Trienal es Fusión Sensorial, Relación Arquitectura y Arte. Mi nombre es Marifrances Satías y esta es mi obra La Colmena Humana. Está compuesta de 34 celdas en forma de hexágonos que imitan una colmena de abejas, y es un discurso acerca de cómo la gentrification, la gentrificación, ha afectado la zona colonial, que es el caso histórico de nuestra ciudad de Santo Domingo, bordeado por el río Sama. Cada proyecto que hacemos es elevado a otro nivel. Tratamos de crecer con el proyecto y llegar a que esos consensos globales, esos que dicen que controlan el mundo del arte, nos consideren y nos tomen en cuenta como un proyecto de arte latinoamericano importante en el mundo. Soy Olmedo Alvarado, artista ecuatoriano. Mi obra busca hacer que el espectador reflexione sobre cómo el poder genera y construye a partir de las ruinas de las ciudades, de los pueblos, de las culturas, y obviamente esa reflexión es más ligada a lo latinoamericano cuando yo utilizo barbotinas o barro para poder pintar en vez de pinturas industriales. Lo que busco es un diálogo con las personas, y quiero que mi obra no se vea como un cuadro colgado en la pared.
Las tendencias que se están desarrollando más dentro de los artistas contemporáneos en los Estados Unidos y en la diáspora, en el continente, es mayormente el uso de la tecnología. La tecnología está tomando un lugar importante dentro de la creación artística. Mi nombre es Marisa Caichiolo y esta pieza que tengo acá es The House, A History of a Bad Politics. It's a little bit of a story of what's happening in Los Angeles and California right now with the fires. So it's a combination of an installation and a video representing all the losses and everything that is happening. Basically, the house is just representing what is the difference between a home and a house, and actually what are the needs, and we need roots in order to be able to move to another space or place and be able to reborn. El objetivo principal que queremos que los visitantes y la audiencia se lleve de este proyecto trienal es que lo hagan suyo, que lo hagan de sí mismo, que se vean reflejados en los conceptos y en las obras que estamos tratando de presentar, que entendamos que somos de un mismo continente, aunque hayamos nacido en diferentes países, pero que tenemos ideas muy claras y muy en común. El equipo de Nueva York les desea unas felices fiestas y que el 2026 los encuentre en un camino de reconciliación y hermandad. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.